Así es, amigos de BPI, a esta hora realizamos el presente contacto junto al ex candidato presidencial Henry Falcón, quien ofrece detalles sobre el recurso interpuesto de impugnación de las elecciones presidenciales realizadas el pasado 20 de mayo, en donde asegura o donde alega la invalidez de este proceso electoral. Está ofreciendo detalles. A continuación vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Vamos a recorrer el país, vamos a hacer un recorrido también y vamos a denunciar a la comunidad internacional con estos elementos que hemos argumentado allí en el recurso que introdujimos el día de ayer impugnando el proceso electoral y solicitando la nulidad absoluta del mismo y el llamado a nuevas elecciones. ¿Cómo está? Buenos días. Hola. Usted ayer cuando decía que ese recurso de impugnación iba a sentar un precedente para el futuro, yo pues en la poca interpretación que podía hacer en el momento, creo que es que usted lo está viendo pues bastante a futuro, que quizás eso no va a generar un resultado inmediato por la situación política que se vive en el país, pero que efectivamente para el futuro eso va a tener un peso, porque evidentemente es un registro. Pero quisiera saber de qué tan a futuro estamos hablando en función de cuál es su proyección de tiempo, ¿no? Y creo que de eso también depende el trabajo que va a comenzar a hacer con esta nueva plataforma. ¿Cuáles son esos mecanismos que se van a ejecutar a través de esa plataforma para ejercer presión en función quizás de acortar esos tiempos y llegar a un momento en el que se pueda convocar una nueva elección y que tenga validez ese recurso de impugnación que se introdujo el día de ayer? Eso pues por un lado. También le preguntaba ayer sobre el reconocimiento o no de Nicolás Maduro como presidente, y creo que sucede un poco lo que también ocurre con la constituyente. Y pareciera que la legitimidad quizás es la misma, ¿no? Que no es reconocido por la comunidad internacional, tampoco es reconocido por ciertos sectores políticos en Venezuela, pero que al fin y al cabo está allí funcionando y trabajando operativamente hablando. Entonces, ¿cómo entra eso en el juego político y en su trabajo como político con este nuevo pues, grupo opositor, frente, como lo queramos llamar, y se junta también con la pregunta anterior, ¿no? De cuál va a ser ese trabajo y los mecanismos de presión y en cuánto tiempo. Bien. Mira, Amanda, yo no creo que los tiempos sean cortos, sean tan holgados como piensan muchos en el país. La crisis, como dicen en Nirgua, acogota mucho al gobierno. La situación económica, ayer leía unas declaraciones, pero también escuchaba un sonido de un economista muy reconocido, buen amigo además, y con quien tenemos absolutas coincidencias en el tema político, pero también en el tema programático. Me refiero a José Guerra, que hablaba de lo peligroso del anuncio de esta reconversión, que puede diluirse en la nada. En 6 meses esta reconversión anunciada por el gobierno, donde se plantea una inversión de 100 millones de dólares con el nuevo cono monetario, etcétera. Ha habido algunas declaraciones del gobierno y también de las entidades financieras. El gobierno está hoy más enredado que nunca en su política improvisada para dirigir los destinos del país. La intensidad de las sanciones y la posibilidad cierta, como ya ha ocurrido, hay empresas que ya, bueno, han iniciado sus acciones judiciales contra Venezuela e incluso han ejercido acciones tendientes también a ejercer tales créditos contra bienes del Estado. Estoy hablando de la posibilidad del default, de esta situación de deterioro económico progresivo, del problema hiperinflacionario al que lo alude el propio José Guerra, pero además de eso de las sanciones, ahora sanciones de Canadá, sanciones de la Unión Europea, nuevas sanciones del gobierno de los Estados Unidos, etcétera. O sea, el escenario no es muy halagador para el país, pero es muy complejo para el gobierno. De manera que este proceso electoral, este recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo de Justicia, pudiera demandar una lógica política. La celebración de unas nuevas elecciones en Venezuela en condiciones regulares que permita lo que nosotros expusimos en el desarrollo de la campaña, un verdadero gobierno de unidad, de transición y de salvación nacional.
no hay otras. Las causas que nosotros expusimos en las campañas y por las cuales, bueno, logramos serios debates en el ámbito nacional e internacional, hoy son más complejas. Y la situación pareciera no tener resolución en el corto plazo. Lo que quiere decir que este recurso más que notoriedad, sin duda alguna tiene una incidencia capital en los nuevos desarrollos políticos electorales que se deben materializar en el país, que no son descartables. Que haya un proceso de relegitimación de poderes en Venezuela, que se pueda influir a través de todas estas acciones, una vez que se generen condiciones objetivas que permitan una posibilidad de negociación política para abordar, por ejemplo, el rediseño de una política económica y social en el país. Pero así como ello, bueno, la posibilidad de apertura de un canal humanitario, el tema de los derechos humanos, porque no son 150 presos políticos, son más de 350 presos políticos en el país. Y más allá de ello, la necesidad de legitimar, de darle reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional. O sea, la institucionalidad del Estado venezolano. Entonces los tiempos, la Asamblea Nacional y la realidad. Nicolás Maduro ahí está, gobernando. Y de allí también que nosotros pudiéramos hoy, decía ahorita en una conversación con las muchachas, quizás algunos sectores que abrigaron en la abstención una salida política para el país, hoy seguramente se han dado cuenta, seguramente convencidos estamos de ello, de que fue un error tal llamado a la abstención. Que la abstención, por el contrario, fíjate que cuando uno hace una revisión práctica, numérica, de los votos alcanzados por los dos candidatos opositores y la abstención en Venezuela, 75%, que es lo que recogen todos los estudios de opinión de rechazo al gobierno y a Nicolás Maduro. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se hubiese llamado como se hizo de manera radical, abstenerse sin sentido, sin destino, sin ninguna utilidad, hoy tuviéramos una realidad distinta en el país. Y eso que nosotros habíamos comprometido con Venezuela, un gobierno de verdadera unidad, un gobierno de transición es un gobierno, decíamos, bueno, que pudiera tener un tiempo limitado. Hablamos de la posibilidad de 4 años, sin reelección, de convocar al talento, a la capacidad, a la responsabilidad en las nuevas condiciones de gobernabilidad en el país, etc. Entonces uno se pregunta hoy, los sectores que fueron agudos en el llamado a la abstención, seguramente también tendrán su juicio en la historia política del país, porque se perdió una gran oportunidad de darle destino cierto a Venezuela. En el concurso de todos sin ninguna excepción. Y de allí la gran responsabilidad de esta nueva plataforma. Una nueva plataforma opositora, pero que no tenga complejos en lo absoluto en la necesidad de articulación en función de buscar mejoras en la calidad de vida del venezolano y de interpretar fehacientemente las expectativas y las necesidades, especialmente de los sectores más vulnerables del país.
De eso se trata. ¿Y qué lectura le da al mensaje que enviaron los ciudadanos que no fueron a votar? Porque el que también se haya recibido ese llamado de abstencionismo, o sea, los ciudadanos pudieron no haber hecho caso y haberle hecho caso a usted, pero le hicieron caso a los otros. Bueno, porque hubo ciertamente, además de la campaña radical y extremista de algunos sectores, hay mucha desconfianza hacia el Consejo Nacional Electoral. Y ante Pero ese también escenario, hubo entonces, mucha ¿es posible presión. una nueva vía electoral si los ciudadanos no van a salir a votar? Si Pero ya descartaron la vía electoral. quedó claro, Amanda, que si más que la disposición, si la reivindicación del derecho al voto como instrumento de lucha política en el marco de la democracia, lo hubiésemos habilitado con entereza, por supuesto, como dice mi amigo Enrique Ochoa, ello le hubiese restado eficacia a la trampa. Era la masificación del voto, no al contrario. Por eso es que no había ninguna argumentación, no la hubo ni la hay de los sectores que llamaban a la abstención. Y sucedió lo que siempre dijimos, que ese va a ser el día 21. Y hubo gente que abrigaba la idea de una intervención militar en Venezuela, extranjera. Y entiendo que el gobierno de los Estados Unidos ya ha expresado que eso no está planteado en los planes del gobierno de los Estados Unidos. Y hubo gente que incluso alentaba al sector militar nacional. Y hay gente que de manera equivocada, como se hizo también en otras ocasiones, cuando se llamó al abandono del cargo, vamos a enjuiciar por acá al presidente. O sea, lo que nosotros hemos dicho, al país hay que hablarle primero con la verdad. Hay que tener seriedad y hay que tener responsabilidad frente a Venezuela. Y nosotros andamos siempre con la verdad por delante. Y solo a través de la verdad nosotros vamos a derrotar la maldad y vamos a derrotar a este gobierno. El mismo 20 de mayo usted no solamente desconocía el proceso electoral, sino que llamaba a unas nuevas elecciones para el último trimestre del año, y en el recurso que interpone, parte de lo que se expone en ese documento legal es, bueno, la repetición de elecciones dada esta serie de irregularidades. ¿Usted sigue considerando que esta masificación del voto a la que usted y el señor Ochoa Antich hacen referencia pueden de alguna manera neutralizar esas irregularidades que se cometieron no en este proceso electoral, sino también en el proceso electoral de las regionales, donde fue toda la oposición unida, en el proceso electoral para los alcaldes, donde fue la oposición dividida, y bueno, finalmente lo que sucedió el 20 de mayo? ¿Es la posibilidad de que ese voto masivo pueda de alguna manera no surtir efecto los puntos rojos y el tema que usted ha hecho mención y que es la base de su impugnación, que es este soborno o compra de votos? Sí, fíjate. Cuando nosotros decimos, y lo abordamos desde la asunción de la vía jurisdiccional, en la interposición del recurso del Tribunal Supremo de Justicia, eso no niega la posibilidad de una negociación política. ¿Con quién? Una negociación política con diversos sectores del país para un nuevo proceso electoral. Ahora, un nuevo proceso electoral, y es allí uno de los elementos determinante de este recurso que nosotros hemos interpuesto. Bueno, es que aquí hay que eliminar la figura de los puntos rojos. Por eso Y digo, eso, ¿pero con quién entonces? ahora, fíjate, el acuerdo en las político? elecciones regionales, si tú recuerdas, se abstuvieron también casi 3 millones de electores. Y fue la decisión. Pero ¿por qué se abstienen casi 3 millones de electores? Porque también un sector de la política del país, en ese cambio de la estrategia y en ese cambio del discurso, en la incoherencia, convocan hoy una cosa, mañana dicen otra, después dicen otra, generan desconfianza y generan decepciones y, por supuesto, frustración en buena parte del sector democrático del país. Y la gente no asistió. Y hubo mucha gente también que convocó a la abstención. Ahora, si nosotros que aspiramos en el marco de esta impugnación y los procesos electorales que vienen,
Nosotros aspiramos que en un nuevo proceso electoral en Venezuela no haya puntos de coacción, llámese como se llame, ni punto azul, ni punto rojo, ni punto tricolor. Eso no debe existir. No se puede aceptar ningún proceso electoral en Venezuela con ese mecanismo de coacción. Deben existir reglas absolutamente claras y transparentes. Por ejemplo, en el desarrollo de los mecanismos para el voto asistido. Los centros electorales deben cerrarse sin dilación exactamente a las 6 de la tarde. Pero eso está regulado. Bien, amigos, parte de las declaraciones entonces del ex candidato presidencial Henry Falcón, quien entonces ofrecía detalles, si se quiere, del recurso de impugnación interpuesto el día de ayer ante el Tribunal Supremo de Justicia, en donde asegura que demanda la convocatoria de nuevas elecciones presidenciales, si se quiere, para el último periodo, para el último trimestre del presente año. También asegura que la nueva plataforma opositora, la cual están estableciendo los partidos políticos que apoyaron su candidatura y otros que apoyaron las candidaturas, por ejemplo, de Javier Bertucci, y también pudieran contarse allí por iniciativa propia de Luis Alejandro Ratti, estarían entonces estableciendo esta nueva plataforma que agotarían todos los recursos constitucionales, democráticos y electorales, incluso este proceso de diálogo que inició o se dio días recientes por parte del dirigente del partido COPEI, Pedro Pablo Fernández, en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores. El ex candidato presidencial Henry Falcón asegura que estuvo al tanto de ello y apoya incluso esta iniciativa, y estarán entonces en próximas conversaciones con el gobierno nacional. Es la información que se genera a esta hora. Reportó para BPI desde Caracas, Venezuela, Joan Álvarez.